La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado José Dantes Díaz, es el director de la Comisión Permanente de Titulación de Terreno del Estado, que se nos estrena en el Telematutino 11. Buenos días, Dantes. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, don Ramón? Un placer. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, gracias. Gracias por la invitación. José Dantes, ¿cómo se inicia, cómo surge la Comisión Permanente? Mira, esto surge como fruto de una de las tantas promesas de campaña del año 2012, cuando el señor presidente entiende que existe un grave problema de la extralegalidad de la tenencia de la tierra en nuestro país. Y él, que había sido ya un estudioso de todos estos temas anteriormente, se da cuenta de que la magnitud de la problemática realmente había sido un estancamiento para el propio desarrollo de los productores del campo y para poder tener acceso a fuentes de financiamiento. Y de ahí que él haya pensado en un órgano, ¿no?, que se pudiera llevar a cabo toda una política pública tendente a la disminución de la falta de la titulación, principalmente en todos los proyectos del Estado. O sea, todos los asentamientos que se habían hecho desde el año 62 para acá, a través del IAD, con la reforma agraria y posteriormente también con las viviendas sociales que fueron construidas por el Estado. Es decir, nadie tenía título de aquella época. Nadie tenía título de aquella época. Los que sí habían tenido título habían sido gente que motu propio habían intentado sacar sus títulos de forma directa con esas instituciones, pero no existía una política pública como tal, ¿no?, para poder llevar a cabo todo este proceso. Y desde el 62, por ejemplo, hasta el año 2015, en cuanto a los parceleros, por ejemplo, de los asentamientos campesinos, se habla de más de 117,000. Y digo que se habla porque no hay cifras exactas, nunca hubo cifras exactas y siempre se ha trabajado con los estimados. ¿Por qué? Porque las instituciones sufren de muchas deficiencias, ¿no? Y en cuanto a las casas, por ejemplo, a todas esas viviendas sociales que sí fueron se fueron haciendo desde el año 66 hasta el 2010, ahí sí hay una cuantificación que es un poco mucho más real, porque usted cuenta los apartamentos, ¿no? Usted cuenta cada uno de los proyectos y son más de 52,000. Entonces, fruto de toda esa realidad, vía INVI o vía Sabica, ¿no? Vía INVI, vía Bienes Nacionales, vía Sabica, o todos esos multifamiliares que se habían hecho desde los 12 años, por ejemplo, los barrios del mismo, los asentamientos que se fueron creando de manera espontánea, donde el Estado intervino, ¿no?, para hacerle las vías públicas. O sea, todo eso se ha considerado dentro de lo que son las viviendas sociales y son más de 52,000. Bueno, frente a esa situación, entonces, donde ninguno de los detentadores, vamos a decir, de estos bienes cuentan con un título que le garantiza la seguridad jurídica de la tenencia de ese bien y, vía de consecuencia, no se le está reconociendo un derecho de propiedad, lo cual lo limita mucho en su propio desarrollo, es que se crea esta institución interministerial con los fines de llevar a cabo una política que permita darle la regularización a todos estos proyectos y de forma tal que cada uno de esos beneficiarios pues pueda contar con un título ya de propiedad definitiva. Es tremenda tarea. ¿Cómo es el proceso de elaboración? Porque como tú mencionabas, ¿cómo la gente puede decir, bueno, tal proyecto mío, un apartamento? Un apartamento. No tiene ningún título, tal vez los padres murieron hace mucho tiempo. No hay títulos. ¿Cómo lo hacen? Título de los apartamentos. Bueno, lo que pasa es que en este caso las instituciones tienen un récord, ¿no?, de a quienes se les asignaron esos apartamentos. Claro está, ojo. Hoy, cuando vamos a ver, la mayoría de esos proyectos ya no están ahí quienes fueron asignados, a quienes les fueron asignados, sino que hay una tercera, hasta una cuarta persona. Pero si uno puede determinar el tracto sucesivo entre quien se le asignó y quien está ahí hoy, pues simplemente se les reconoce la posesión, ¿no?, a esa persona a través de los actos de venta que pueda tener, y quien es titulado en este caso es esa persona que es quien realmente vive ese apartamento. En el caso de los productores del campo, bueno, son gente que están ahí, que están trabajando la tierra y que la gran mayoría de ellos tienen eso, tienen 20, 25, 30 años ahí produciendo la tierra sin ningún tipo de documento que realmente les reconozca ese derecho de propiedad, que a su vez, ni un papelito le dan a contar. No, sí tienen papelito, pero esos son papelitos que realmente no les permiten a ellos extraer todo ese capital
que existe en esos activos, pero mucho más aún, no les da el acceso a las fuentes de financiamiento formal, sino que cuando usted lo que tiene es una asignación, con eso usted no puede ir a un banco. Con eso lo más que usted puede ir es a alguien que esté prestando a un 20, a un 30% por ahí en la esquina y le firma documentos, pero aún así eso es algo que no es válido. ¿Por qué? Porque usted en ese caso con lo que cuenta es con una asignación. Pero ya cuando se titula a una persona, pues ya se le inviste de ese derecho de propiedad que está garantizado por la Constitución de la República. Y de ahí que entonces se haya llevado a cabo todo este proceso, se crea la institución en el mes de noviembre del año 2012, pero no empieza a funcionar hasta el 2014. ¿Por qué? Porque bueno, ¿Tú has sido el único incumbente? Sí, así es. ¿Por qué? Porque como ustedes quizás recordarán, el 2013 fue un año de austeridad fiscal, no hubo presupuesto y en ese sentido lo que hicimos en ese año fue realmente trabajar con la ubicación de todos los terrenos para la construcción de las escuelas públicas que se iban a insertar en la tanda extendida el siguiente año. Eso fue tarea de ustedes. Eso fue tarea nuestra en el 2013. Y ya en el 14, entonces que se comienza a trabajar con los primeros proyectos y desde el 2014 hasta hoy ya nosotros vamos por más de 40,000 títulos en 27 municipios de 17 de las provincias del país. José Dante, pero ustedes tuvieron que hacer una especie de censo, tanto para el área agropecuaria como para las viviendas, o un levantamiento, vamos a decir, en diferentes instituciones. Bueno, mire, sí, hemos ido trabajando con los censos que ya habían hecho las instituciones, pero son censos viejos, son censos que realmente no te reflejan la realidad actual. Entonces, lo que hemos hecho es, se parte desde ese censo, por ejemplo, que ha hecho el CEA, el IAD, vienen o otras de las instituciones miembros, y cuando vamos a cada uno de los proyectos, entonces validamos ese censo con la ocupación real. ¿Por qué? Porque nos fuimos dando cuenta también de que mucha de esa gente que estaban en esos censos o ya se habían muerto, o se habían ido del país, o quienes estaban ahí eran los hijos y eran los nietos. O sea, que hay toda una labor de depuración de esos censos para luego entonces poder con el actualizado ver a quién es que se piensa en este caso titular. Y hemos ido trabajando desde lo más simple hasta lo más complejo. Y digo desde lo más simple porque hay una serie de proyectos que lamentablemente se fueron desarrollando en tierras de propiedad privada. Entonces, hasta que el Estado no las declare de utilidad pública e indemnice a los dueños, no podemos entrar para poder trabajar. ¿Y eso representa muchos casos o es un mínimo? Hay una gran cantidad de casos que realmente impactan, pero más en el sector de la construcción de los proyectos de las viviendas. Yo le pudiera decir que de los 52,000 apartamentos que hay, alrededor de un 60% están en esa situación. Pues mucho. Sí, mucho, porque ustedes saben que cuando el presidente Balaguer, lamentablemente muchos de estos proyectos se hacían de una manera poco planificada, ¿no? Vamos a decir, o sea, se identificaba un lote y decía aquí es que va, pero no se determinaba de si esa tierra era de propiedad de alguien. Y aun cuando se determinaba que era de alguien, un simple coronel o un simple general decía, ahí es que va, y ahí era que iba. Y eso se fue sumando, y se fue creando una bola de nieve, y muchos casos sí fueron declarados de utilidad pública, pero no se pagó, por lo que está en la misma situación. Entonces, ¿qué hemos hecho? Todo nuestro trabajo ha sido focalizado a los proyectos que fueron construidos en tierras del Estado, o los asentamientos que fueron hechos en tierras del Estado. Y de ahí es que entonces vamos por los 40,000 títulos. En cuanto a los parceleros... Perdón, esos 40,000 esos solamente son agropecuarios. No, todos totalmente. Son de las viviendas, de los productores del campo. En el caso de los parceleros vamos cerca de los 18,000 títulos. O sea, de los 40,000 hay 18,000 títulos que son de los parceleros exclusivamente, de todos los asentamientos que hemos trabajado hasta esta fecha. Y eso me imagino que va a continuar o se va a incrementar. Claro. Porque cada vez vemos más al presidente asistiendo a actividades en donde se multiplica el número de títulos. Claro, así es, porque cada uno de estos proyectos es muy particular, tiene sus particularidades tanto topográficas como sus particularidades en términos de estructura legal, vamos a decir, ¿no? Entonces usted puede ver, por ejemplo, un proyecto donde nosotros trabajemos y hayamos titulado 700 parceleros, pero también tenemos proyectos donde hemos titulado
más de 3.500 parceleros. O sea, que todo depende de la magnitud. Cuando se hace así un grupo, se corresponde con una misma zona. Claro, claro que sí. Nosotros vamos trabajando por asentamientos en este caso. Por ejemplo, en este año nosotros, en este primer trimestre, nosotros vamos a estar trabajando aún en la zona de Villarriba, Nagua, San Cristóbal, Monteplata, en Baní, en Azua, en la zona este por el Ceibo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos ya partiendo de un inventario que existe de los asentamientos y vemos las condiciones de cada uno de esos proyectos y cuáles son los menos complejos. Y cuando digo los menos complejos son los que tengan menos obstáculos. Obstáculos en términos legales, obstáculos en términos topográficos, porque por ejemplo, hubo uno de esos proyectos donde nosotros titulamos 180 parceleros que nos tomó 9 meses hacerlo porque quedaba en una loma que para usted llegar allá era 2 horas subiendo en burro y había que estar en casa de campaña, mientras que hemos hecho proyectos de 2.000 y algo de títulos que lo hemos sacado en menos de 4 o 5 meses. Porque ustedes le corresponde hacer una mensura en esos casos. Claro que sí, nosotros hacemos todo el proceso técnico legal, donde se mide cada una de las parcelas, se mide cada uno de los horarios. Dígame. Eso suele ser lento. Eso suele ser lento, pero cuando usted cuenta con un equipo de jóvenes que están empoderados, entusiastas, y que cuentan con todos los equipos para poder llevar a cabo todo ese trabajo, pues lo hacen de una manera fenomenal. Así que ya ese es un título definitivo, con sus linderos, con todo, absolutamente. Absolutamente. Es que solo hay un título, que es ese título. Aquí se habla de título definitivo porque una práctica vieja era que le daban un certificado a alguien con un encabezado de título provisional, pero eso no existe. Eso no existe realmente. Lo que existe es un solo título que manda la ley 100. Y eso ya está registrado en el Tribunal de Tierra. En el Tribunal de Tierra, en caso de que tenga que pasar por el Tribunal de Tierra en un proceso de deslinde, por ejemplo, o de saneamiento, o fruto de una subdivisión de una parcela mayor que usted la subdivide en varias parcelas, ¿no? Y entonces le salen los títulos a cada una de estas personas, que tiene un impacto transversal. ¿Por qué? Porque número uno, cuando ya usted tiene su propio título, tiene la garantía de que eso es suyo y de que nadie se lo puede quitar. El número uno, por un lado. Por otro lado, usted ya tiene el acceso al crédito formal, o sea, ya puede ir a cualquier banco de la banca privada y acceder a un crédito con fuentes de financiamiento y con unas tasas como hay en el mercado para cualquier otra persona. Pero por otro lado también, cuando una casa tiene título, cuando una parcela ya tiene título, se incrementa el valor de esa propiedad del inmueble. O sea, que es un capital que existía en ese bien que usted no lo podía extraer por falta de ese título. Y finalmente también le da la certeza de que sus hijos, en este caso, pues lo puedan heredar de una manera legal, sin ningún tipo de preocupación de que como usted no tiene un documento, lo que tiene es un simple papelito, que me lo puedan sacar de aquí ya mañana. No, ya usted tiene un título definitivo que el día que no se encuentre presente la persona, pues sus hijos lo pueden heredar. Y eso le disminuye también los conflictos sociales, porque hemos visto muchos casos donde hay gente que por una situación de un lindero que no está claro, pues lamentablemente muchas veces incurren en actos de violencia entre uno y otro, porque tú me estás robando medio metro de mi casa, de mi parcela, pero ya con un título definitivo todos tienen claro dónde está su propiedad y hasta dónde llega. Antes de ir a la pausa, José Dante, sí. ¿Y cuánto debe de pagar el parcelero o el propietario de la vivienda para poder hacer eso? Absolutamente nada. Eso es gratuito. Totalmente gratuito. Todo el proceso de la titulación, tanto la fase técnica como la fase legal, es asumida por la comisión, por instrucciones del presidente. O sea, que el que anteriormente pagaba 30, 40 mil pesos, 50 para un deslinde, sí, más 30 mil pesos para un abogado, y duraba 2 años y medio a ver en lo que iba el caso, hoy día no paga un centavo y aparte de en meses ya cuenta con su título definitivo. Eso es interesante. Con tu permiso, José Dantes y los hombres televidentes, nos vamos a comerciales. Volvemos, vamos a seguir conociendo del proceso de titulación que se está desarrollando en la República Dominicana. Seguimos esa interesante entrevista con el licenciado José Dantes. Es una pregunta, ¿cómo se hacía anteriormente el año 2012? Tú mencionas que es algo gratuito ahora, pero ¿cómo era más o menos el asunto antes de ustedes llegaran al gobierno?
Mira, anteriormente realmente se trataba de una iniciativa que en este caso tuviese el productor. O sea, vuelvo y digo, no existía una política pública para llevar a cabo esto de parte de las instituciones del Estado, sino que yo era productor, por ejemplo, y yo quería mi título, pues yo contrataba a una persona para que me hiciera todo el trabajo técnico de manera privada ante la institución que en este caso era dueña de esos terrenos. Entonces me cobraban 30, 40, 50 mil pesos para la fase técnica, para hacerme la mensura de la parcela o de mi solar de mi casa, y esa persona hacía ese trabajo técnico e intermediaba ante la institución para la tramitación del expediente, que posteriormente iba al Poder Judicial, a mensuras catastrales, a los tribunales de tierra. Eso duraba años. Eso duraba años. Por eso es que aquí se ha quejado la gente mucho de que para sacar un título es una brega, sí, porque realmente se tardaba 2 a 3 años. En el mejor de los casos, si no había ningún conflicto, porque cuando hay un conflicto, cuando hay una litis, entonces ya ahí se complica, porque hay gente que está reclamando quizá parte de ese mismo terreno, etcétera. Entonces eso implicaba un costo para esa persona. Pero ahora, cuando llega a la comisión, como fue creada justamente para poder disminuir la extralegalidad de la tenencia de la tierra, lo que se ha hecho es que se estructuró todo un departamento técnico y un departamento legal que son los encargados de llevar a cabo este proceso de forma gratuita. O sea, ningún parcelero tiene que dar un solo centavo. Ninguna persona que vive en un apartamento para su titulación tiene que dar un solo centavo. Ninguna gente que haya comprado un solar y que haya hecho su casita debe pagar para la titulación si es por la comisión. Ahora, si esa persona decide motu propio, no. Como la comisión no viene por aquí por ahora, yo voy a hacerlo yo, y contrata a alguien de forma privada, ya eso es otra cosa. Y ya eso, en este caso, circula de una manera normal por los canales institucionales del Poder Judicial. Porque hay algo que debo mencionar, y es que realmente también todo esto se ha podido llevar a cabo porque se ha creado una ventanilla única hasta cierto punto con el Poder Judicial, con los tribunales de tierra, la Dirección de Mensura Catastral y los mismos registros de títulos, donde los expedientes que se trabajan por la comisión con el plan de titulación, cumpliendo con todas las normas que manda la ley, hay un grupo de gente dedicado exclusivamente para trabajar esos casos. Y por eso esos casos entonces fluyen de una manera más expedita, pero cumplen igual con los mismos requerimientos y con las mismas normas que puede cumplir cualquier gente que lo haga a título individual. La ventaja es que el costo realmente lo asume el Estado como parte de una política social de, hasta cierto punto, vamos a decir, de indemnización o retribución a la negligencia propia que tuvo el Estado en 52 años de no dotar de un título de propiedad a gente que había asignado o en una parcela o le había asignado un apartamento, que en el caso de los apartamentos se paga una cuota mensual por esa casa. Entonces ahí hay muchísimos casos de gente que ya han dado su pago ya saldo final y aún no pueden ser titulados. ¿Por qué? Porque aún falta llevar a cabo el proceso de titulación, que en el caso de los apartamentos es mucho más complejo porque requiere hacer un régimen de condominio, y para hacer un régimen de condominio hay que tener planos. ¿Y qué ocurre? Que la mayoría de esos proyectos no cuentan con planos. O si lo cuentan, quién sabe dónde está. ¿Por qué? Porque no están en las bóvedas de las instituciones. Entonces, parte de nuestro trabajo en este caso es hacer los planos de nuevo para someterlos por obras públicas y a partir de ahí entonces hacer el régimen de condominio y poder sacar los títulos de cada uno de esos apartamentos. Y eso es por qué no hemos avanzado lo suficiente en ese sector, porque es mucho más complejo, pero estamos trabajando realmente de la manera más acelerada posible para poder lograr eso, porque sí nosotros sabemos que realmente también todas estas personas que han sido beneficiarios de una vivienda social deben contar con sus títulos de propiedad. Uno, para la propia seguridad jurídica, y dos, le aumenta el valor de su propiedad y tienen acceso al crédito formal a través de esa garantía. Pero en el caso de que ese propietario tenga todavía una deuda con el INVIO, con Sabica, el título sale con una hipoteca, ¿no? No importa, sale con una hipoteca, porque lo que pasa es que anteriormente la práctica estatal era, hasta que tú no me saldas, no hay título. Pero eso no tiene ninguna razón de ser. ¿Por qué? Porque cuando usted compra una casa o un apartamento, usted toma su préstamo
y su título está ahí. Ahora, su título tiene una carga Claro. por ese monto de ese préstamo. Entonces, lo que hemos tratado con las instituciones, en este caso con Bienes Nacionales y con el INVI, es que de ahora en adelante, desde que existe la comisión, nosotros vamos a titular independientemente del estado financiero que tenga cada uno de esos beneficiarios. O sea, se le va a dar su título. Ahora, ese título no estará libre de cargas y de gravámenes. ¿Por qué? Porque, bueno, usted tiene una deuda de 5.000 pesos, claro. usted tiene una deuda de 20.000 pesos. Y aunque esa persona quiera transferirlo, no lo podrá hacer porque cuenta con esa deuda. O sea que en ese sentido eso no es ningún problema. Lo que hay es que garantizar que esa persona tenga su derecho de propiedad protegido a través de un certificado de título. Una pregunta, o sea, ¿cómo las comunidades o parceleros acceden a ese beneficio? ¿Ustedes son los que van a las comunidades? ¿Ellos tienen que ir donde ustedes a presentar su necesidad? ¿O ustedes ya tienen, digamos, todo el país por etapa identificada? ¿Cómo es el proceso? Mira, realmente como se lleva todo esto es con las instituciones. Por ejemplo, nos sentamos con Bienes Nacionales. Bueno, vamos a ver cuáles proyectos ustedes tienen, de lo más simple a lo complejo, vuelvo y digo. Entonces vamos evaluando cuáles cumplen y cuáles son factibles de ser titulados. Entonces, de ahí se va tomando y se va haciendo un inventario para fines de la titulación definitiva. Con los parceleros también nos sentamos y vamos a ver cuáles asentamientos campesinos tú tienes en tierras tuyas o en tierras de otras de las instituciones, y entonces vamos trabajando con esos. Y lo que hace que sea focalizado en función de la importancia, de la trascendencia o también de las mismas solicitudes que le hacen. Por ejemplo, en las visitas sorpresa ahora, el tema de la titulación es un tema que sale prácticamente de cada 4 visitas sorpresa sale en 3, donde se le pide que quieren la titulación definitiva. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta del impacto significativo que tiene en términos financieros a todas estas personas que han sido tituladas, que ya tienen acceso al banco. O sea, yo conozco muchos productores que nos han dicho que después que tienen sus títulos fueron y buscaron visa y le dieron visa, por ejemplo. Sí. Como otros que dicen, fui al banco y ya yo tomé un préstamo y en vez de producir tantos quintales de, por ejemplo, café, ahora estoy produciendo tanto más. ¿Por qué? Porque pude contratar a 2 personas más, maximicé la producción y en este sentido entonces también me he beneficiado. O sea, que hay un impacto financiero tanto de entrada como de salida y le permite, aparte de contratar más mano de obra. Pero lo más importante es que estamos creando un país de propietarios. O sea, ningún país se puede desarrollar si no tiene una clase media o un segmento X de la población que sea propietario y que esa propiedad se pueda identificar a través de un instrumento que en este caso es un certificado de título. ¿Por qué? Porque la informalidad, como ustedes bien saben, es uno de los fenómenos del subdesarrollo. Entonces, no solo la informalidad, por ejemplo, en cuanto a las empresas, sino en cuanto a la tenencia del derecho de propiedad. Dante, pero usted tiene otras funciones, porque a ti te nombraron cuando el escándalo de Corda y del CEA, tú formaste parte de las comisiones de investigación de esos casos. Así que, aparte de la titulación, se pegan algunas cosas. Aparte de la titulación, todo lo que tenga que ver con los terrenos del Estado, ahí realmente estamos nosotros. Nosotros estamos trabajando justamente en otra comisión, que es la comisión que está haciendo todo el levantamiento de los terrenos del CEA, para lograr un inventario que pueda determinar cuánta tierra tiene el CEA, cuáles operaciones se han hecho, cuántas. ¿Tiene mucha tierra todavía el CEA? El CEA tiene muchas tierras, lo que pasa es que el CEA tiene las tierras mal distribuidas. Entonces, en todo un equipo con la Contraloría General de la República, con la Dirección de Ordenamiento Territorial, con Catastro Nacional, se ha estado trabajando en todo ese inventario para realmente ver desde el año 2000 cuántas operaciones se han hecho, y por lo menos por la institución hay cerca de 62.000 registradas. Entonces, la Contraloría lo que está haciendo es determinando si cada una de esas cumplió con todos los procedimientos internos, y en el caso nuestro garantizando que si usted compró 50 tareas de tierra, que usted tenga 50 tareas de tierra y no que cuando yo vaya allí, esas 50 tareas realmente se conviertan en 150, porque sería en este caso un robo a la institución, porque usted tiene un contrato por 50 tareas, pero realmente ocupa 150. Entonces hemos estado trabajando en esa comisión y ya para este mes de junio creemos que vamos a haber concluido con el inventario. Entonces con el inventario es lo que se va a ver qué hay y cómo está lo que hay, para a partir de ahí entonces poder tomar las medidas que permitan
sanear y regularizar todas esas operaciones que se han hecho en 17 años. No, y el Estado contar con tierras para desarrollar proyectos. Estoy pensando, Así es. Por ejemplo, el problema era de Domingo Sabio, que ahí se determinó que hay terrenos que no son hábiles. Bueno, ¿dónde van a ubicar ¿Dónde van a ubicar esa gente? Entonces, justamente para eso también es esta comisión, para poder determinar que los terrenos que no sean de vocación para la producción de la caña sean transferidos a otras instituciones públicas para hacer obras de bienestar social como ese tipo, como las escuelas, las estancias infantiles, los hospitales, entre otros proyectos. O sea, parte del obstáculo que se encontró en este caso el gobierno central para la construcción de las escuelas en ciertos sitios era que no había terrenos, y que había que comprarle terreno entonces a un grupo de gente a un precio extremadamente alto. Pero realmente, si se tiene depurado lo que es la propiedad, el patrimonio del Estado que está distribuido entre varias instituciones, entiéndase, bienes nacionales, el CEA, el INVI, el IAD, y nos damos cuenta que hay terrenos que son aptos para la construcción de estos proyectos, pues se reserva esos terrenos para, por ejemplo, cuando se quiera llevar a cabo cualquier tipo de obra pública, un hospital, un centro de atención primaria, un 911, por ejemplo, que estamos trabajando en eso también, en ubicar las tierras para las construcciones de las próximas sedes de 911, y todo eso se dificulta cuando las instituciones simplemente lo que se han dedicado durante los últimos 15 años es a vender terrenos. Qué bien, que mucho hemos aprendido con el licenciado José Dantes Díaz de todo el proceso, que no solamente parecería entrega de títulos, sino buscar, localizar terrenos para obras del Estado. Muchísimas gracias, José Dantes Díaz, por tu participación. Gracias a usted. En el programa hemos aprendido muchísimo. Nos vamos a la recta final del Telematutino 11.